Bien, amigos, estamos en la segunda parte de la sesión. Vamos a hacer un caso práctico ahora y a través de la práctica vamos a ir narrando la teoría y cómo se puede ajustar a cualquiera de las inquietudes que ustedes tengan. Si ustedes, por ejemplo, tuviesen una inquietud o algún tipo de emprendimiento, usted me detiene y me pregunta, ¿no? ¿Y cómo sería en mi caso? Porque la idea es que el curso sea de utilidad para todos. Pero hay unos aspectos importantes a la hora de considerar el flujo de caja. Primer elemento, flujos totales versus flujos marginales. Me explico. El ejemplo que nosotros vamos a hacer trata de flujos totales. ¿Qué diferencia hay entre flujos totales y flujos marginales? Me explico. Flujos marginales, se usa el concepto de flujo marginal cuando la empresa, o sea, cuando tenemos un emprendimiento en marcha y usted a ese emprendimiento le quiere incorporar un nuevo producto, quizás una nueva línea de producción, o quizás usted va a ser una ampliación de la capacidad productiva, va a diversificar el portafolio de productos que tiene usted. Entonces, el flujo marginal, cuando usted, por ejemplo, está decidiendo, tiene usted una máquina con cierta capacidad productiva y usted quiere ampliar la capacidad productiva, entonces nosotros cuando hacemos la evaluación, nosotros lo que analizamos son los flujos marginales, es decir, el adicional, porque la empresa actualmente vende. ¿Y qué es lo que nosotros analizamos? Por ejemplo, situación A, situación B, cantidad vendida. La empresa antes de la ampliación vendía 10 unidades. Después de la ampliación se espera que venda 12. ¿Cómo hago mi análisis? Usted hace un análisis marginal. Usted trabaja con las ventas marginales, es decir, el delta de la cantidad que usted va a vender. Es decir, 2. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Ver el aporte adicional de la inversión nueva a la empresa. Entonces, cuando se usa el concepto de flujo marginal para empresas en marcha, flujos totales es cuando, por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a hacer ahora mismo, vamos a evaluar un nuevo emprendimiento. Como es un nuevo emprendimiento, se usa el concepto de flujo total, porque no se estaba generando nada de flujo, pero ahora con el emprendimiento se espera generar flujo, flujo total. Sin embargo, el concepto de flujo marginal se utiliza cuando usted va a plantear cualquier inversión, reitero, cualquier inversión que se hace para una empresa en marcha, el criterio de evaluación es calcular los flujos marginales, es decir, cuánto la empresa ahora genera dinero, pero con la propuesta que usted está planteando, ¿cuánto de más me voy a ganar? Esa es la lógica del flujo marginal versus el flujo total. Otro concepto importante a la hora de flujo de caja es el de considerar los costos hundidos. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una inversión y vamos a hacer un estudio de mercado para esa inversión. Vamos a hacer un estudio de mercado y hemos pagado por ese estudio de mercado. Ese estudio de mercado, como ya usted lo pagó, ya viene a ser un costo hundido, porque usted puede decidir hacer la inversión o no hacer la inversión, ya incurrió en el costo. Por lo tanto, ese estudio de mercado que usted pagó inicialmente, bajo este concepto es un costo hundido, por lo tanto, no debe entrar en los flujos de caja. Ese es el concepto de costo hundido. Otro concepto de costo hundido, digamos,
es un costo cuya decisión de aceptar o no está presente. Sin embargo, algo parecido pero diferente es el costo de oportunidad. Me explico. Y siempre viene a la mente un ejemplo que, que lo viví en carne propia. Se lo redacto o se lo explico. Hace unos 8 años atrás, o 10 quizás, mucho tiempo, estaba ayudando a evaluar un proyecto de inversión, pero lo que me llamaba la atención, que él tenía los flujos de caja calculados, o sea, ya tenía los flujos, y lo que hice fue calcular los indicadores de evaluación y hice el análisis de riesgo. Pero la rentabilidad salía muy alta, y lo cual me entró en duda, porque no será tan rentable este negocio. Pero resulta ser que dentro de las inversiones, el evaluador no estaba considerando el terreno. Y yo le dije, ¿y por qué usted no considera el terreno? No, porque el terreno es mío, yo lo estoy colocando. Además, es un costo hundido porque el terreno yo lo compré hace tiempo. Ok, pero ¿qué sucede? Es costo hundido siempre y cuando no tenga un costo de oportunidad. Sin embargo, el terreno que él estaba aportando a la empresa o en este caso a su emprendimiento tenía un costo de oportunidad porque ese terreno lo podría vender a otra persona y generar un ingreso de flujo. Entonces, se debe considerar todos los costos de oportunidad. Es decir, por más que usted lo esté donando el terreno, por más que usted que esté donando su casa, para evaluar la inversión, tiene que considerar el valor comercial del activo. Porque por más que usted le está colocando, ese activo usted lo puede estar vendiendo. Entonces tiene un costo de oportunidad. Es importante el considerar los costos de oportunidad a la hora de evaluar un proyecto de inversión. Otro ejemplo de costo de oportunidad. Cuando construyamos el flujo de caja libre, ¿correcto? Debo de considerar que nosotros vamos a estar aquí en la gerencia general ganando un sueldo. Y ese sueldo tiene que estar inmerso en los flujos. No el hecho de que seamos los dueños y digamos, no, no, yo soy el dueño, no me pago. No, tiene usted que pagarse un sueldo, porque su tiempo tiene un costo de oportunidad. Ah, no, es que mis hijos me van a ayudar. Ellos van a estar en acá, ¿no? A ver. Igual sus hijos tienen costo de oportunidad. Entonces, debo evaluar mi emprendimiento asumiendo que yo no voy a estar ahí. Y el emprendimiento tiene que ser rentable sin nosotros en el emprendimiento. Y si nosotros estamos, tenemos que estar con un sueldo. De tal manera que si nosotros nos salimos, el sueldo va a estar y solamente que se lo va a ganar a otra persona y ahora mismo nosotros vamos a ganar de las utilidades que existan del negocio. Pero para una correcta evaluación, debo de considerar los costos de oportunidad. Otro aspecto importante, amigos, y ya hablamos de capital de trabajo, ya hablamos de la inversión fija. Este término es importante, el canibalismo versus la sinergia. Esto se da cuando, por ejemplo, usted tiene una empresa en marcha, ¿sí? Tiene una empresa en marcha y usted, por ejemplo, cuando incorpora un nuevo producto a la empresa, un nuevo producto, ese nuevo producto va a ocasionar dos cosas. O va a ocasionar canibalismo o va a ocasionar sinergia. ¿Qué es la sinergia? La sinergia se da cuando ese producto hace que nosotros aumentemos las ventas. Por ejemplo, ¿cuándo se da la sinergia? Ejemplo, tengo una cafetería, solamente vendo café nomás. Listo. Pero sin lugar de café,
vendo café y aparte vendo masitas. Ah, caray, la gente viene por la masita y va a tomar café. Ah, causo sinergia. Pero también puedo ocasionar canibalismo. Ejemplo, en mi emprendimiento vendo masita de tipo A, pero voy a incorporar una nueva masita de tipo B. Ah, la nueva masita de tipo B va a hacer que las ventas de la de tipo A bajen, porque ahora el cliente va a elegir entre A y B. Entonces, cuando evaluemos una nueva alternativa de inversión para un emprendimiento en marcha, debo de considerar las sinergias y el capitalismo. Digo, se me quedó lo que estábamos hablando antes en el receso, ¿no? Sinergia y el canibalismo. Siempre, siempre, siempre. De hecho, en los restaurantes existen algunos platos, existen algunos platos que su margen de contribución es negativo. O sea, el margen de contribución es menor que cero. Recuerden que el margen de contribución es el precio de venta menos el costo variable unitario. Por ejemplo, el precio de venta, digamos que sea 10, pero el costo unitario es 12. Entonces, el margen de contribución sería 10 menos 12. Menos 2. Uno dirá, pucha, pero ¿por qué ofreces ese plato si estás perdiendo? No, lo que pasa es que ese plato me causa sinergia de forma general. ¿Por qué? Si bien en ese plato estoy perdiendo, las personas no vienen solas, vienen en familia. Entonces, hay gente que pide ese plato que estoy perdiendo, pero también me pide más de los otros platos y en los otros platos estoy ganando. A eso se refiere las sinergias, ¿sí? La sinergia. Es importante considerar la sinergia y el canibalismo a la hora de evaluar flujos de caja. Y una cuestión importante también, que a veces debo de considerar las inversiones en activo fijo, no solamente en el periodo cero. O sea, en el periodo cero voy a hacer inversiones, pero por ahí también debo planear hacer inversiones, por ejemplo, por la naturaleza de mi negocio. Entonces, si, por ejemplo, esto es interesante y va ligado con el tema de las opciones. Ejemplo, hago una inversión pequeña, ¿correcto? Si veo que me va bien en el año uno, hago una ampliación, ¿correcto? Y si me va mal, cierro. Más o menos esa es la lógica. Entonces, si el emprendimiento inicio pequeño, pero tengo espacio para hacer ampliaciones, debo también de considerar las futuras inversiones fijas que vaya a realizar, obviamente dentro de mi periodo de evaluación. En otras palabras, no solamente debo considerar las inversiones fijas en un inicio, si es que las contemplo y son necesarias, debo de considerar inversiones fijas que se puedan realizar en el tiempo. Entonces, con esa explicación, amigos, con esa explicación, vamos a hacer un caso de estudio, donde vamos a leer detenidamente el enunciado y conforme vamos leyendo el enunciado vamos a ir extrayendo los datos. Entonces, ¿de qué trata la historia? Evaluación de inversiones y análisis de riesgo en la industria de alimentos procesados. Galletas Delicia de cereal. Bien, en este caso es un emprendimiento que se va a dedicar a la producción y comercialización de galletas. Tenemos tres tipos de galletas. Tenemos los precios de ventas, tenemos los costos unitarios. Primer elemento. En este caso, los costos variables. Como no tenemos historia y es un nuevo emprendimiento, tenemos que conocer la estructura de las ventas. Y acá me dice que de acuerdo a las preferencias del mercado, el 60% prefiere la galleta tipo A, el 20% de tipo B
y el otro 20% de tipo C. En otras palabras, por ejemplo, haciendo una analogía en un restaurante, en un restaurante, la empresa vende cierta cantidad de platos, ¿sí? Cierta cantidad de platos. Entonces, ¿cómo determino la estructura? Ah, con base en una investigación de mercado, voy a definir qué platos estima vender más. En el caso, por ejemplo, de la empresa de mi colega, lo propio, vende carne, no solamente vende carne, ubre, corazón, o lo que son de Bolivia, ¿no? O sea, entonces básicamente es eso, ¿no? Lo que se vende en las jivas. Entonces, pero ¿cuánto se vende más? ¿Qué se va a vender más? Las jivas, los corazones, las ubres. Entonces, debo identificar la estructura de las ventas. Y eso lo hago con base a una investigación de mercado, o eso lo hago con base a la historia, o eso lo hago con base a un par. Ahora bien, tengo que definir mis inversiones. En este caso, fíjense que tenemos las inversiones fijas, la diferida y el capital de trabajo. Además, me dice que la inversión fija tiene una vida útil de 8 años. Recuerden que la inversión fija está asociada a los activos fijos y la inversión fija generalmente tiene la característica de que se deprecia. Pero sin embargo, al término del periodo de evaluación, en este caso vamos a evaluar por 5 años, que me está diciendo esto, que al término del periodo 5, estos activos en el mercado los voy a poder vender ¿a cuánto? A 600.000 bolivianos. Que me está diciendo que estoy asumiendo que el valor de mis activos al término del periodo de evaluación valgan 600.000 bolivianos. ¿Qué más necesito conocer? Necesito conocer mi capacidad productiva. ¿Y mi capacidad productiva qué me dice? Mi capacidad productiva me dice que cuántos, en este caso, voy a vender galletas en paquetes, ¿no? Debe ser paquetes de galletas, no galleta unitaria. Entonces, me da la capacidad productiva, ¿correcto? ¿Cuál es la capacidad productiva? La capacidad productiva, en este caso, es 800 unidades anuales de galletas. Bueno, va a depender de qué tipo de galletas pueden ser, porque a veces, ok, 800 unidades de galletas, muy bien. Pero entonces, todo emprendimiento tiene su capacidad productiva. Ya lo manifestaba la colega anteriormente, que tiene su capacidad productiva en platos año. La capacidad productiva de mi colega, jivas año, o quizás unidades año también. Entonces, una vez que tenga usted su capacidad productiva determinada, la pregunta es, ¿por cuánto tiempo vamos a evaluar? En este caso vamos a evaluar por 5 años. Pero note usted de que la capacidad productiva, el año uno espero trabajar a un 60%, el año 2 65, y voy a ir aumentando de 5 en 5. Y eso es lo normal. O sea, una vez que usted estime su capacidad productiva, yo sé que todos queremos que nos vaya perfecto en la vida, que todo sea maravilloso. Y yo considero que la gente tiene que ser optimista, pero sin embargo, para efecto de evaluación, debo considerar un escenario más probable. Es decir, ni tan optimista ni tan pesimista, digamos, en este caso, voy a esperar a un 60% de mi capacidad productiva el año uno, y luego voy a aumentar hasta un 80% el año 5. Esto es una estimación. Y luego, un emprendimiento requiere gastos operativos, ¿sí? Los gastos operativos pueden ser gastos de administración, la parte administrativa. ¿Qué va en gasto de administración? En gasto de administración van fundamentalmente los sueldos y salarios. Aquí usted va a colocar los alquileres del emprendimiento. Ahí va a colocar los servicios básicos, el internet, agua, luz, teléfono. eh, Aquí va a colocar usted también
otros gastos menores que podría incurrir, no considerados. En los gastos de producción, también los sueldos y salarios que son fijos del área de producción, el presupuesto de marketing, ¿correcto? Entonces, todos esos gastos aquí están resumidos en términos anuales. ¿Sí? Por acá me está diciendo que los gastos operativos anuales son, ya me lo viene dado resumido. Entonces, todo lo demás, después lo vamos a utilizar, pero ahora lo que me interesa es construir flujo de caja libre. Entonces, todo eso lo vamos a ir pasando a nuestra hojita que está, fíjese, en blanco, y vamos a ir trabajando primero con las inversiones, ¿ya? Inversión, inversiones. Primero vamos a colocarle una pestaña que se llame datos, luego vamos a colocar la pestaña inversiones, ¿ya? Las inversiones que se están haciendo. Bien, vamos con datos, ¿sí? En datos vamos a ir copiando, aquí tenemos las inversiones, control C, control V. Aquí tenemos las inversiones, ¿ya? Y pegando las inversiones. Por favor, en cualquier momento usted me pide aclaración o pide que haga una analogía con algún tipo de emprendimiento que usted tenga de interés, ¿ya? Eso es importante. Entonces, las inversiones las pasamos a una tablita que se llame estructura de inversiones, ¿ya? Esa tablita se va a llamar estructura de inversiones. Y acá voy a colocar detalle, aquí voy a colocar valor, acá voy a colocar monto, acá voy a colocar porcentaje, acá voy a colocar detalle y acá voy a colocar las inversiones. ¿Listo? Le voy a copiar de datos. Tenemos la inversión fija, escribir la inversión fija, la inversión diferida, y la inversión en capital de trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a ir copiando las inversiones. La inversión fija, amigos, la copio con la función igual. La fija, diferida y capital de trabajo. Ahí te lo valoro. Ahora, acá voy a colocar cuánto va a ser aporte propio. Aquí voy a colocar porcentaje. Aquí voy a colocar deuda. Y aquí voy a colocar porcentaje. Entonces, esa es la estructura de financiamiento, ¿sí? Una parte va a ser con aporte propio, otra parte va a ser con deuda. Y aquí, total inversión, la suma total. Perfecto. A mí me interesa la inversión total ahora mismo. No me interesa cómo la financio por el momento. Entonces, solamente en inversiones, en este punto, voy a llegar hasta aquí, ¿sí? Solamente estoy colocando una parte de la lectura de las inversiones, no como la financio, que eso obviamente lo vamos a conversar cuando vemos el tema de la deuda. Ahora, otra parte importante es calcular los ingresos. Los ingresos. Para el tema de los ingresos, usted necesita sí o sí conocer la estructura de las ventas. Sí, eso es importante. La composición de las ventas, ¿sí? La preferencia. Acá, por ejemplo, tenemos las galletas de tipo A, ¿sí? Galletas de tipo B, galletas de tipo C. Entonces, acá tengo 60, 20 y 20. Entonces, usted en su emprendimiento, usted tiene más de un producto. Usted no solamente tiene un producto, tiene más de un producto. Y como tiene usted más de un producto, debe identificar la estructura de la venta. Es decir, ya sea con base a una investigación de mercado, ya sea con base a la experiencia, pero usted necesita contar con este dato.
Otro dato importante que usted necesita es su capacidad productiva. Es decir, ¿cuánto es su capacidad productiva anual? Es un dato muy importante. En este caso, me dice que mi capacidad productiva es 800.000 unidades al año. Esa es mi capacidad productiva del emprendimiento. Unidades año. Otra variable que es importante para los ingresos, ojo, tirando en datos, es esta es una estimación. Esta es una estimación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Para mis ingresos, ¿qué necesito? Necesito en un Excel, usted va a colocar aquí detalle, va a colocar por los años que estamos trabajando. En este caso vamos a evaluar, estamos evaluando por 5 años, amigos. Entonces, lo que necesito conocer, mi capacidad máxima, sí o sí la capacidad máxima, Q máximo. ¿Y cuánto es mi capacidad máxima? Esta es mi capacidad máxima. Ahí tengo mi capacidad máxima. Otro aspecto importante es el porcentaje de utilización. Es decir, de esta capacidad máxima, ¿cuánto yo espero usar el primer año? Y esta capacidad máxima, aquí en datos, usted esto lo copia y acá le da, aquí le voy a dar transponer, ¿sí? Y miren, acá aumentamos de 5 en 5. Entonces aquí voy a colocar aquí más 5%, ¿ya? Este señor más 5%, porque vemos que aumentamos de 5 en 5, ¿correcto? Entonces, inicialmente digo, estoy pensando que voy a operar con un 60% y luego voy aumentando de 5 en 5. ¿Qué más necesito? La estructura de las ventas. La estructura de las ventas la tenemos aquí en datos. Galletas de tipo A, B y C. Y tenemos una composición de las ventas. Y vamos a asumir que esa composición se va a mantener para los 5 años. Entonces, como nosotros tenemos mi capacidad productiva total repartida entre la preferencia del consumidor, con eso yo puedo sacar cuánto voy a vender de A, cuánto usted va a vender de A, cuántas galletas va a vender usted de tipo B, cuántas galletas va a vender usted de tipo C. ¿Y cómo saco? La capacidad productiva por 60%, pero eso lo hacemos con Excel. Sería este señor de acá, 2 veces F4, por esta señora de acá, 2 veces F4, por la preferencia del consumidor. Y eso ya lo puedo arrastrar. Bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando la capacidad máxima por cuánto voy a usar de la capacidad máxima por la preferencia del consumidor. De esa manera determino las cantidades. Entonces, para determinar la cantidad que voy a vender de cada producto, debo de considerar mi capacidad productiva, debo de considerar una estimación cuánto voy a usar, y esto de aquí viene en función de mi portafolio de productos, porque obviamente un emprendimiento no va a tener un solamente producto, va a tener más de un producto. Entonces tiene que estar considerado aquí. Ahora bien, ¿qué más necesito conocer? Los precios de venta de mis insumos. Y aquí lo tenemos como datos, los precios de venta, amigos. Los precios y los costos. Esto lo voy a copiar y lo voy a mandar en otro Excel como datos, ¿ya? Ahí tenemos el precio de venta de cada uno de los productos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el precio de venta de A, de B y de C, ¿sí? Voy a copiar los precios de venta por unidad y acá los pego, ¿no es cierto, amigos? Ahí tenemos los precios de venta y vamos a asumir que estos precios de venta
En este caso de evaluación, voy a asumir que son constantes, luego podemos considerar ajuste de precios, pero por el momento, en este modelo simple, voy a asumir que los precios sean constantes, que voy a cobrar lo mismo todos los años. Después lo podemos modificar. Con eso, ya puedo sacar mi ingreso, ¿sí? El ingreso. ¿Cómo saco el ingreso? Sería con la función suma producto, cuando vea las cantidades por los precios. Y ahí tenemos nuestros ingresos proyectados, que es lo mismo que decir, amigos, este precio por la cantidad más este precio por la cantidad más este precio por la cantidad. Obviamente que uno podría hacer la operación aquí de uno por uno, que aparece más obvia, pero imagínense un restaurante que son como 15 20 platos, ¿no? Entonces, hacerlo uno a uno no se vuelve tan operativo y es mejor usar una función de Excel, ¿no? Entonces ya tenemos las inversiones, amigos, ya tenemos los ingresos. Ahora, hasta aquí, amigos, ¿se entiende? ¿Vamos bien? ¿Con la lógica? La fórmula del Excel, el de los ingresos, ¿cómo la calculado? Dice. Claro. Ok, ok, suma producto, ya, gracias. Genial, gracias, Franklin. ¿Lo demás, colegas, se entiende? La lógica, ¿no? O sea, porque más allá de los cálculos, uno debe proponerse la lógica, cómo lo puede aplicar, porque la idea es que esto sea genérico, ¿no? Usted lo puede usar para cualquier tipo de emprendimiento. Amigos, ¿preguntas? Esta parte es para determinar los ingresos que se va a generar del nuevo emprendimiento, ¿no? Dice. Totalmente, Franklin. Ahora, posteriormente vamos a determinar el capital de trabajo. Claro que sí, claro que sí. Ok. Genial. Entonces, el siguiente punto es el coste de venta, ¿no? El coste de venta. Para el cálculo del coste de venta, ¿qué necesito? Para el cálculo del costo de venta, acerco mi pantalla, necesito claramente los costos variables, ¿no? Unitario del producto A, costo variable unitario del producto B, costo variable unitario del producto C. Necesito los costos variables de cada producto. Y acá en datos tengo los costos variables, ¿sí? Tengo los costos variables y asumir que se van a mantener fijos en el tiempo, ¿ya? No vamos a considerar la inflación. Posteriormente, obviamente, vamos a incluir la inflación. Ahora mismo, yo quiero una lógica nomás. Tengo los costos variables. ¿Y qué más necesito? Conocer las cantidades que ya las tenemos determinadas aquí. Ya tengo las cantidades en la otra hoja. Fíjense que he copiado nomás con la función igual las cantidades de las otras hojas. Ya que tenemos las cantidades que vamos a vender. Ya con eso, nosotros podemos calcular el costo de venta, amigos. ¿Sí? Y el costo de venta lo calculamos también con la función suma producto. Costos variables por las cantidades. Ya tenemos ahí el costo de venta, queridos amigos. El costo de venta. Como ya tenemos el costo de venta, amigos, hasta aquí preguntas. ¿Vamos bien? No, dice. Ok, gracias, Víctor. Bien, genial. Entonces, luego viene la parte operativa, ¿sí? Los gastos operativos. Gastos
operativos. Entonces, en los gastos operativos, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos los gastos operativos, bueno, no mira datos, todos lo vamos a colocar en datos. Acá tenemos los gastos operativos. Entonces, de igual manera, vamos a trabajar para 5 años. Y lo tenemos dividido en 3, ¿sí? En 3 ítems. Gasto de administración, seco la pantalla. Y estos dos, ahí los pego. Pero en gasto de comercialización, aquí me dice que es 10% sobre las ventas anuales. 10% sobre las ventas anuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este ítem va a ser igual a ¿qué? De mis ingresos anuales, lo voy a multiplicar por el 10%. ¿Sí? Generalmente, los gastos de comercialización fluctúan en función de los ingresos, ¿no? Y esto voy a asumir que son fijos, no voy a considerar inflación. Y esto lo rastro. Obviamente, ¿por qué esto es fijo y esto va a ir subiendo? Porque los gastos de comercialización me dicen que son 10% sobre las ventas. Y como las ventas año a año van a ir aumentando, entonces este ítem va a ir aumentando también. Entonces ya con eso podemos sacar un total que se va a llamar gastos operativos. Gastos operativos. Gastos operativos, amigos. Usted va a sumar los gastos operativos. Sumamos y ahí tenemos ya nuestro gasto de operación. Ahora bien, ya tenemos nuestros gastos operativos. Ahora vamos a colocar aquí la pestaña depreciación, y amortización. ¿Sí? Vamos a depreciar y amortizar. Entonces, primero vamos a determinar, vamos a hacer la proyección de la depreciación. Tenemos detalle, valor, vida útil del activo, depreciación anual, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos un solo activo que son las inversiones fijas. No tengo el desglose de inversiones. Me dice que la inversión fija, miren amigos, tiene una vida útil de 8 años. Ok. Entonces su vida útil es 8 años. Entonces, ¿cuál es su depreciación anual? Dividido la inversión fija entre 8. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que anualmente voy a depreciar 150.000 bolivianos. Entonces, si eso lo hago en una tablita que va a ser útil la tabla, ¿qué quiere decir? Que la depreciación va a ser ¿de cuánto? De 150.000 bolivianos años. En este caso, es una depreciación de tipo lineal, porque todos los años va a ser el mismo importe. De esa manera tenemos la proyección de la depreciación. De igual manera tenemos que calcular la proyección de la inversión diferida. Entonces, la proyección, más que de la inversión, proyección de la amortización de la inversión diferida. Amortización de ID. En Bolivia, la inversión diferida la amortizamos en 4 años. Es decir, que quiere decir esto que lo que hemos invertido en la constitución de negocio, en las capacitaciones, lo vamos a cargar a gasto en 4 años.
Y eso va a depender claramente de la legislación de cada país. En Bolivia la inversión diferida se amortiza en 4 años. Ya tenemos la depreciación que está asociada a los activos y ya tenemos la amortización de la inversión diferida que está asociada a la inversión diferida. Y ya con esta información, con estos ítems, ya puedo armar, amigos, ya puedo armar nuestro estado de resultados y ya en otra pestaña vamos a hacer nuestro flujo de caja. Entonces, vamos a armar nuestro estado de resultados en este ítem. A ver, vamos armando nuestro estado de resultados. Entonces aquí voy a colocar proyección del estado de resultados, amigos. Entonces, cuando proyectamos nuestro estado de resultados, tenemos un formato básico, amigos, que es ingresos, costo de venta, de ruta, gastos operativos, tenemos el EBITDA, tenemos la depreciación, tenemos la depreciación y acá tenemos la amortización de la inversión diferida. Ahí tenemos el EBIT, luego tenemos los intereses, resultado antes de IVE, resultado neto. Esa es la estructura de un estado de resultado en formato internacional. Entonces voy a seleccionar ahí y vamos a ir colocando toda la información. Por ejemplo, ¿no? Los ingresos, amigos, lo calculamos en la pestaña ingresos. Ahí tenemos los ingresos. El costo de venta lo sacamos en la pestaña costo de venta. Los gastos operativos de la pestaña gastos operativos. La depreciación de la pestaña depreciación y amortización. La amortización de la inversión diferida también viene de ahí. Y obviamente no hemos hecho ningún tipo de plan de pagos, ¿sí? No hemos hecho ningún tipo de plan de pagos, así que no vamos a trabajar con intereses, aún. Ahora mismo vamos a calcular la utilidad bruta, que es ingresos menos costo de venta. El EBITDA es el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Y luego el EBIT es el resultado antes de impuestos e intereses. El resultado operativo antes de impuestos e intereses, que sería este señor, menos este señor, menos este señor acá. No tenemos intereses, podemos colocar una resta. Y como no estamos necesariamente en Bolivia, la tasa tributaria es 25%, le voy a colocar la tasa tributaria y voy a colocar este señor por la tasa tributaria inmovilizada. Cosa que si usted en su país tiene otra tasa, usted aquí le cambia. Y mi resultado neto es claramente una diferencia. Y de esa manera, amigos, hemos proyectado nuestro estado de resultados. Ahora, con nuestro estado de resultados, ya nosotros estamos en condiciones de armar nuestro flujo de caja, que es el objetivo de esta sesión, poder construir un flujo de caja.
vamos a construir primero un flujo de caja libre, ¿ya? Flujo de caja libre. Un flujo de caja libre, o también se llama o evaluación desde el punto de vista de la empresa, o evaluación económica también, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de un flujo de caja libre? Hago la estructura de un flujo de caja libre. Un flujo de caja libre tiene la siguiente estructura, amigos. Vamos a hacer la estructura. Acá se coloca los diversos niveles de inversiones, o sea, la inversión fija, diferida. Luego va la recuperación del capital de trabajo. Va el valor terminal, que se llama flujo de inversiones. Ese es nuestro flujo de inversiones. Nuestro flujo de inversiones. Primero vamos a construir nuestro flujo de inversiones, ¿les parece? Entonces, para nuestro flujo de inversiones, vamos a tener las inversiones. Recuerden que en el periodo cero aparecen las tres inversiones: la fija, la diferida y la inversión de capital de trabajo. Y amigos, van a aparecer con signo negativo. Es decir, va a colocar igual usted negativo y va a colocar aquí las inversiones. Ahora, el capital de trabajo se recupera en el último año. Dice la teoría, sería igual negativo 200.000, ¿sí? En una literatura básica va a decir, ok, se recupera, lo que usted invirtió se recupera. Sin embargo, amigos, ese criterio es cierto en 100%, o sea, va a ser 100% correcto, va a ser 100% correcto, sí y solo sí los ingresos son constantes. Entonces, cuando los ingresos no son constantes, pregunto, amigos, si mis ingresos no son constantes, ¿será que si mis ingresos aumentan, mis cuentas por cobrar también lo hacen? ¿Será que si vendo más, mi inventario va a crecer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que estos señores están en función a las ventas? Definitivamente sí, ¿no, amigos? Si usted vende más, generalmente va a vender más al contado, va a vender más al crédito, va a aumentar su cuenta por cobrar y va a aumentar su inventario. Eso es normal. Una empresa que crece en ventas, también crece en cuentas por cobrar, también crece en inventario, amigos. Y eso usted lo va a ver generalmente en las empresas. Si usted hace esta analogía, digamos, con PIL, la empresa que analizamos en análisis financiero, se da cuenta que se va a cumplir esto, amigos. Esto es coherente, es lógico, se da. Entonces, nosotros, cuando hagamos otro flujo de caja, debemos considerar que la empresa va a hacer inversiones adicionales en capital de trabajo. Una vez que la empresa determinó su capital de trabajo, recuerde que el capital de trabajo de este monto, ¿cómo está integrado? Fundamentalmente, el capital de trabajo inicial va a estar integrado por un nivel de efectivo. Por ejemplo, en el caso de María Luisa, si quiere evaluar su emprendimiento, ella debe considerar que va a requerir un nivel de efectivo para financiar los primeros meses de operación, para pagar los sueldos y salarios de las personas que trabajen ahí de su administrador,
por lo menos un nivel de efectivo para apalancar las operaciones de 3 meses. Ahora, también cuando ella arranque sus operaciones, el día 1, ella va a iniciar con un inventario inicial de platos ya listos para la venta. Pero también va a arrancar ella con un inventario inicial de insumos, porque me imagino que seguramente va a haber insumos que va a comprar todos los días por el tema de que estén frescos, pero también va a haber insumos que va a comprar cada 3 días, cada 4 días. Entonces, su inversión en capital de trabajo está integrado por los componentes que les acabo de mencionar. Ahora bien, una vez que lo determine, la pregunta es, ¿y si las ventas aumentan? Seguramente va a requerir un mayor nivel de inventario. Entonces, ¿cómo determino esas inversiones adicionales en capital de trabajo? Para eso, voy a hacer un cálculo aparte, donde aquí voy a colocar el capital de trabajo. Entonces, el capital de trabajo, este valor lo voy a colocar en positivo. Ahora, si el capital de trabajo depende de las ventas, yo puedo hacer lo siguiente. Miren, este señor lo voy a dividir entre las ventas del año 1. Y con eso calculo una proporción. Y eso lo multiplico por la venta del año 2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy dividiendo, reitero la operación, estoy dividiendo cuánto representa mi capital de trabajo respecto a las ventas. Reitero la operación. Este señor lo divido en el ingreso del año 1 y saco una proporción. Ahora, ese capital de trabajo es para la venta del año 1. Ahora, ¿cómo saco capital de trabajo para el año 2? Multiplico por la venta del año 2. Noten ustedes que en el año 2 la empresa va a tener más ventas. Entonces aquí eso quiere decir que va a tener que hacer más inversión en capital de trabajo. Y como la venta va a ir aumentando, usted va a hacer más inversión en capital de trabajo. Pero ¿qué es lo que se coloca? Lo que se coloca es la inversión marginal en capital de trabajo. En el año 1 va a invertir 500.000. Perdón, es en el periodo 0. Pero en el año 1, ¿usted cuánto va a invertir en capital de trabajo? 216.000. Pero ya tenía 200.000 invertidos. Entonces, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? Lo marginal. ¿Cuánto de más vamos a invertir? Entonces, fíjese usted que estas son inversiones marginales en capital de trabajo. Estas son las inversiones adicionales que usted va a hacer dentro de la operación. Ahora, ¿qué coloca como recuperación de capital de trabajo? Ya no va a recuperar este 200.000. No. ¿Cuánto va a recuperar? Usted va a recuperar 266.627. Y somos precisos, 266.666,67 centavos. Entonces, esto vendría a ser, amigos, la recuperación del capital de trabajo. También otra forma de calcularlo es todas las inversiones que usted va a hacer en capital de trabajo se recuperan al término del periodo de evaluación. Todas estas inversiones, la inicial y las inversiones marginales, se recuperan al término del periodo de evaluación y me tendría que dar exactamente lo mismo. Ahora, el siguiente punto, amigos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Con la lógica? Por favor. Sí, ¿Sí, amigos? ¿Todo bien? sí, se entiende. Gracias, colega. Muy bien, amigos. Ahora, vamos con el tema del valor terminal. Entonces, para el valor terminal hay dos opciones. Está la de tomar en cuenta la que se usa en el mundo académico,
que es considerar el valor en libro de los activos, o sea, el valor contable. Ahorita le explico. Por ejemplo, tenemos nosotros la depreciación anual y tenemos el concepto también de depreciación acumulada. Como estamos evaluando por 5 años, la depreciación acumulada sería la depreciación por los 5 años. Eso sería la depreciación acumulada. Y aparece un concepto contable que se llama valor en libros. O sea, ¿cuánto vale en libros mis activos? Es decir, va a ser la inversión fija menos la depreciación acumulada. ¿Y qué significa este valor? Este valor significa que al término del periodo 5, al término del periodo 5, mis activos contablemente valen 450.000. Entonces, ¿cómo se determina el valor terminal? Entonces, se determina de la siguiente manera. Aquí voy a colocar detalle, aquí voy a colocar valor. Entonces, primero voy a calcular unidad. Voy a trabajar con el valor terminal, el valor de mercado. El valor de mercado. Entonces, valor de mercado. Muy bien, amigos. ¿Cómo calcula el valor de mercado? El valor de mercado, pues, claramente es una estimación. ¿Cuánto estimo que valgan mis activos al término del periodo 5? En este caso, pues, es fácil, porque me dicen 600.000. Es una estimación. 600.000. Yo pregunto, amigos, ¿será que nosotros podemos hacer una estimación de todos los activos que hemos comprado? Por ejemplo, ahorita la persona que ahorita ha emprendido es María Luisa, por ejemplo. María Luisa, por ejemplo, un activo que usted hubiera comprado, digamos, un freezer, por ejemplo, ¿no? Un freezer que usted Una parrilla que es de 2 metros, 20.000. Perfecto, perfecto. Su parrilla, por ejemplo, al término de 5 años, eh, ¿en cuánto estima venderla? Si la compró en 20.000, ¿en cuánto estima venderla? Me imagino que en el peor de los casos en mitad de precio, ¿no es cierto? Sí, salen 10.000 porque todo es inox. Se venden 10.000. Perfecto. Vean ustedes que existen mecanismos lógicos o de mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si compramos un vehículo, después de 5 años, ¿cuánto pierde de valor en el mercado? Porque una cosa es la pérdida de valor de mercado y otra cosa la pérdida de valor contable. Entonces ahí va a depender de la marca. Por ejemplo, en Bolivia, los activos, los vehículos que mantienen más o menos su valor de mercado es la marca Toyota. Y generalmente los autos chinos son vehículos que, la marca de vehículos que más pierde valor, generalmente. Entonces, lo que les quiero decir, amigos, es que se puede estimar. O sea, existen criterios lógicos para poder determinar este valor de mercado. Luego tenemos el valor en libros, que es el valor contable. El valor contable del activo, el valor contable del activo, en este caso, es 450.000 bolivianos. Entonces, aquí puede pasar dos cosas. Puede haber una ganancia o puede haber una pérdida. En este caso, tenemos una ganancia. ¿Por qué? Porque el valor de mercado está por encima del valor en libros. Hay una ganancia. Sobre esta ganancia hay que pagar impuestos. ¿Sí? Y voy a trabajar con el impuesto de Bolivia. Lo voy a copiar. Aquí lo teníamos el impuesto. Aquí voy a copiar. 25%. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a multiplicar a este señor por el 25% porque tiene que pagarle al Estado lo que le toca, al César lo que es el César, dice, ¿no? Entonces, el valor terminal, ¿cuál es la lógica del valor terminal, amigos? Es lo siguiente. ¿Cuánto me va a pagar el mercado? 60.000. ¿Cuánto le voy a dar al Estado? 37.500. ¿Cuánto me queda de flujo? Esto es lo que me queda de flujo por la venta de mis activos. Este es el valor terminal.
lo que me va a quedar de flujo de caja después de la venta de mi activo. Entonces, eso, ¿dónde va? Va acá. Ahí lo tenemos. Y lo tenemos, amigos. Ahí tenemos el valor terminal, considerando el valor de mercado de los activos. Pero si nosotros hubiéramos considerado solamente el valor en libros, ¿qué debiéramos haber colocado? Solamente 450.000, el valor en libros. Pero como estamos considerando el valor de mercado, estamos colocando un monto mayor porque obviamente en el mercado el valor de mercado está por encima del valor contable del activo. Ahora ya con eso, nosotros podemos calcular nuestro flujo de inversiones, queridos amigos. Ahí tenemos nuestro flujo de inversiones. Ahora, el flujo de inversiones, tenemos la salida y la entrada por recuperación de capital de trabajo y por valor terminal. Ahora vamos a calcular el flujo operativo. El flujo operativo parte de EBITDA, por 1 menos la tasa tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Igual, no partimos del resultado neto. Recuerden nuestra última clase de flujo efectivo. No partimos nosotros de la utilidad neta, no, porque la utilidad neta está contaminada por los intereses. Nosotros partimos del EBIT por 1 menos la tasa tributaria, 25% en este caso. En este caso, obviamente usted dirá, pero en este caso, vea que este número de aquí, amigos, es exactamente igual que este número de acá. ¿Pero es por qué? Porque no tenemos interés aún. Entonces, si usted calcula el flujo de caja libre, no parta de aquí. Libre, dice. Libre de deuda. Tiene que partir del resultado operativo. El resultado operativo después de impuestos. Ahora, a esto, usted le tiene que sumar las partidas que no son monetarias. Le debe sumar la depreciación, le debe sumar la amortización de la inversión diferida y le debe sumar, dependiendo de los signos, más o menos el capital de trabajo. La variación, más o menos, la variación del capital de trabajo. Entonces, ¿por qué coloco más o menos? Porque generalmente los flujos pues son crecientes, pero hay emprendimientos donde los flujos son decrecientes. A ver, te explico. Lo normal es que las inversiones en capital de trabajo sean negativas. ¿Cuándo se dan este negativo? Cuando los ingresos son crecientes. Esto es lo normal. Pero algunas veces estas inversiones se ven positivas. ¿Cuándo se da eso? Cuando los ingresos son decrecientes. O sea, lo normal es que los flujos de caja sean crecientes, pero hay emprendimientos que los flujos de caja son decrecientes. Generalmente. Por ejemplo, los negocios de entretenimiento. Correcto, ejemplo, las discotecas es el caso más común que observo, donde constantemente están cambiando, duran 2 años a lo mucho, ¿no? Donde comienzan con buenos flujos, pero luego van pasando de moda y los ingresos son decrecientes. Entonces, si uno emprende para una discoteca, tiene que entender que ese negocio tiene principio y tiene final, y los flujos son decrecientes. Entonces, pero en este caso es un emprendimiento normal donde los ingresos son crecientes. Por lo tanto, estas inversiones adicionales en capital de trabajo, ¿dónde las coloca usted? En su flujo operativo. Las inversiones adicionales, ¿dónde van? En el flujo operativo. ¿Por qué van en el flujo operativo? ¿Por qué estas señoras van aquí y no van aquí? Reitero, en el flujo de inversiones va inicio, clausura. Inicio, clausura. Estas inversiones que se dan dentro de la operación de negocio van dentro del flujo de operación, porque están dentro de la operación de negocio. Ahora, como estamos calculando flujo, recuerde usted
que la depreciación no es una salida de dinero. La amortización de la inversión diferida tampoco no es una salida de dinero. Como estas dos señoras no son salidas de dinero, para efecto de mi flujo, sumo. ¿Qué va a sumar usted? Usted va a sumar la depreciación y la amortización porque no son salidas de dinero. Así que si este señor en el pasado estaba restando, para que el efecto se anule, vuelvo a sumar. Vuelvo a sumar. Y de esta manera, voy a copiar acá el formatito con la escobita, SAS, pego con la escobita, y eso se llama flujo operativo. Flujo operativo. Es el flujo del negocio. Es el flujo del negocio. ¿Cuánto genera el negocio? ¿Cuánto genera la jiba? ¿Cuánto genera el restaurante? Esto es lo que el negocio genera. Ya con eso estamos en condiciones de calcular el famoso free cash flow, flujo de caja libre. Cuando el flujo de caja libre es igual al FEO, al flujo operativo más el flujo de inversiones. Es decir, el flujo de inversiones más el flujo de operación. Como ustedes verán, amigos, en el flujo de caja libre, tal cual el gráfico, el último flujo siempre es más grande. ¿Por qué es más grande? Porque está considerando el valor terminal y la recuperación de capital de trabajo. Amigos. Y como verán, amigos, aquí no entra la deuda, ¿no es cierto? No entra la deuda, por eso es lo que mencionaba en principio, el flujo de caja libre es libre de deuda, no importa cómo financie mis activos, son mis activos los que generan flujos. Por lo tanto, el flujo de caja libre no le interesa la forma del financiamiento, ¿correcto? Amigos, ¿se entendió la lógica de cómo construir un flujo de caja libre y la estructura? ¿Qué les pareció? ¿Divertido? Muy bueno, Juan. Es el principio y el fin de un proyecto, por una evaluación de un proyecto de inversión, ¿no? Correcto, querido Gonzalo. Lo que estamos buscando es la lógica. Obviamente que el problema no es tan dramático. Obviamente uno dirá, ¿se puede complicar? Sí, se puede complicar. Porque fíjese que nosotros hemos partido los costos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de María Luisa, tendríamos que calcular el costo por plato, ¿no es cierto? Los costos variables por plato, pero no es algo que no se puede hacer. O sea, todo lo que está aquí se puede hacer y se puede aplicar y lo que buscamos nosotros es la lógica. Gracias, querido Gonzalo. Espero, amigos, que hubiera sido de provecho nuestra primera sesión. Gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Likes se han quedado hasta esta hora la mayoría. Gracias, Cecilia, Víctor, colega Mati. Que estén bien, amigos. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Pasado No, mañana, perdón. Gracias. creo que, Mañana. creo que usted nomás me va a hacer mi flujo. Ya me dolió la cabeza. Que estén bien. La próxima clase ya traiga los platos. El churrasquito. Ok, ok, un abrazo a todos. Que Listo. estén bien. Hasta Hasta luego. luego, que Gracias. descansen. Gracias, profe. Hasta luego.